Lo dijo en la primera hora. La seguridad se ha convertido en la principal demanda de los ecuatorianos. Y desde el periodismo es preciso abordar la problemática con profundidad. A primera hora presentamos Juntos por tu Seguridad, para debatir la crisis y analizar soluciones. Once preguntas, en realidad son 10. Porque Noboa dejó ya de lado el tema de los casinos. Hablamos de las primeras 10 preguntas de ese primer paquete que había planteado el presidente de la República. Tenemos un reporte previo de contexto con nuestra compañera Denise Salazar. 19 preguntas son las propuestas por el presidente Daniel Noboa para una eventual consulta popular. La mayoría tiene que ver con seguridad y por eso el mandatario aspira a que la Corte Constitucional no se demore en calificarla. Pero yo tengo la obligación de presentarlas. Ya el resto, la Corte Constitucional va a tener que, pues también, trabajar en conjunto con el Ejecutivo y como ciudadanos deberán de hacer lo mejor para el Ecuador. La pregunta de los casinos la saqué para que no haya excusa alguna de ningún grupo político después de decir que ese es el problema. Así de sencillo. Entonces se saca una que le generaba ruidos a algunos, que hagan el resto. La consulta popular fue una propuesta de campaña y tomó fuerza con el conflicto armado interno. A criterio del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, es el timing perfecto para que las 19 preguntas sean consultadas al pueblo. Es que es fundamental extinción del dominio, extradición bien planteada, tribunales especializados para policías y militares, justicia constitucional distinta a la ordinaria, porque lo que está pasando en justicia es que usted ve cómo los delincuentes tienen puertas giratorias con acciones constitucionales mal usadas. Son reformas estructurales muy importantes que sin duda nos ayudan a los ecuatorianos a esta lucha. Pero la consulta popular es el camino para reducir la ola de inseguridad. El constitucionalista Esteban Ron hace algunas observaciones. No está aplanado el camino para saber a dónde vamos en el tema de seguridad, porque entre el primer bloque y el segundo bloque no hay una secuencia de acciones y creo yo que no hay una coherencia específica para saber cómo actuar. La Corte Constitucional tiene hasta el 15 de febrero para validar o no las preguntas. Noboa se mantiene positivo y aspira a que la consulta popular se realice a más tardar el 10 de marzo. Informó Denise Salazar para Primera Hora. Gracias, Denise. Entremos en materia. Acá en la cabina les saludamos al doctor André Benavides, jurista constitucionalista, y telemáticamente lo tenemos conectado al académico Daniel Pontón. Gracias a los dos por aceptar esta invitación. Empiezo con André. El contexto de la inseguridad y la consulta popular. Aquí la pregunta del millón es, ¿se necesita la consulta para contribuir al combate a la inseguridad? Bienvenido, doctor. Buenos días, estimado Fabricio, un cordial saludo para ti, para Daniel y por supuesto para toda la audiencia de Armónica. A ver, es importante tomar en cuenta que estamos viviendo los peores índices de inseguridad y evidentemente de delincuencia organizada que tiene el país. Y en ese sentido se deben tomar algunos correctivos. Ahora el presidente de la República ha presentado una propuesta de consulta popular que pretende de alguna forma contrarrestar la situación que estamos viviendo. Si miramos el primer paquete de preguntas de consulta popular, son preguntas de plebiscito, que van a depender de la voluntad de otros para que tenga un efecto jurídico inmediato. La voluntad de la Asamblea en este caso, porque no se plantean textos concretos ni mucho menos, sino que se abre la posibilidad de tramitar reformas que deben ser preparadas por la legislatura. Por un lado, veamos primero qué va a presentar el presidente de la República,
Porque una cosa es que digan que te van a reformar el COIP, pero solo reformen un delito. Y dicen, vamos a agravar las penas. Y te aumenten 1 año. ¿De qué te sirve eso? Por otro lado, te dicen, ¿está usted de acuerdo que se evalúen a los jueces a los jueces y fiscales? Sí, de hecho, actualmente ya la Contraloría General del Estado está haciendo una revisión de los patrimonios de jueces. Ahí nos estamos dando cuenta que no se necesitó de consulta popular para que hagan aquello. Y después, como vieron que primero vamos con la primera propuesta de consulta popular. Esa propuesta tiene un montón de problemas y que eventualmente van a ser observados por la Corte Constitucional, porque uno de los requisitos o parámetros que tú tienes que tener para plantear una pregunta de plebiscito es que tenga un efecto jurídico. Y si tú tienes algo que ya está vigente, no hay efecto jurídico alguno. Y por otro lado, si vas recién a plantear textos normativos, el efecto jurídico tampoco existe. Entonces, por eso la jueza Núquez, haciéndole un favor al presidente de la República, le dice, ¿quiere mismo o no quiere? ¿Quiere que le dé palo o no quiere que le dé palo? Sí, quiero que me dé palo. Y por eso insiste en su proyecto de consulta popular, retira el tema de los casinos, porque era lo que le podía generar algún tipo de rechazo en la ciudadanía, y mantiene las otras preguntas. Y después presentan un segundo paquete, pero en cambio mezclan reformas constitucionales con plebiscito, y como no leen los dictámenes de la Corte Constitucional, la jueza Carla Andrade le dice, oye, un ratito, esto es referéndum y esto es plebiscito, y tengo que dividir las preguntas 3, 5 y 8 en otra causa para que conozca otra jueza. Y aquí tenemos otro problema, porque evidentemente esas reformas que se están planteando en la Constitución tampoco solucionan el tema de inseguridad, que tienen más condumio que las anteriores, que eran una vergüenza, sí. Que estamos de acuerdo con algunos de los cambios, como el tema de la extradición, de acuerdo, pero eso no soluciona los problemas de inseguridad que está viviendo actualmente el Ecuador. Ya vamos a profundizar justamente tanto en el primero cuanto en el segundo paquete, porque es verdad, el segundo paquete ahí ya plantea textos concretos en los anexos de modificaciones constitucionales en algunas de las 9 preguntas que envió el presidente. Daniel Pontón, su criterio justamente sobre aquello. Bienvenido, doctor. Hola, Fabricio, un saludo muy cordial, un saludo igual a Andrea y a la audiencia. Bueno, que si sirve la consulta para paliar el problema de seguridad, bueno, se ha demostrado estas 2 semanas que se puede hacer muchísimo con la voluntad, ¿no? Con la voluntad política de cambiar ciertas cosas, ¿no? Y eso me parece que es un tema relevante. O sea, el presidente no necesitó esta consulta para demostrar que medianamente las cosas de este país se pueden cambiar, y eso creo que hay que rescatar. Ahora, yo creo que la consulta popular es un termómetro político. Yo lo veo ahí, ¿no? En ese tema. Yo no quiero entrar en el debate constitucional porque no es mi tema, pero desde el punto de vista político, de alguna otra forma, el presidente lo prometió en la campaña y entró al año prometiendo la consulta popular, porque obviamente, a pesar que él dijo que no necesitaba la consulta, él básicamente lo usa como una forma de espaldarazo, un trampolín político para gobernar este año, que es lo que realmente él necesita, ¿no? Y ver el próximo año qué es lo que pasa. A ver, pero más allá del tema de este político, también hay ciertas cuestiones que son importantes. Yo ahí, cuando a mí me entrevistaron por primera vez por el tema de la consulta, dije, bueno, muchas de las cosas se puede hacer vía reforma legal. Yo sí creo que este país se necesita endurecer ciertas penas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, más allá de decir que la pena, la parte penal recibe para controlar o no el delito, no solo te demuestra eso, la parte penal te demuestra ciertos consensos sociales sobre ciertas conductas o actividades que la sociedad reprocha de una manera contundente, ¿no? Y ahí yo creo que el país ha visto como estupefacto una serie de situaciones que, para mi forma de ver, por ejemplo, yo digo, en este caso, en el país, el tráfico de armas, el tema de las penas es un chiste, ¿no? O sea, todo el tema de tenencia, toda la legislación contra las armas, ¿no? Que es un problema enorme en el país, es un gran tema. Se necesitan ciertas reformas, endurecimiento sobre ciertas cuestiones, como por ejemplo los homicidios, asesinatos, no recuerdo qué otro tipo de delitos estaba. El tráfico de drogas me preocupa un poco, porque yo tengo algunas objeciones sobre el tema del tráfico de drogas. Pero en general se necesita un ejercicio penal. Está en el segundo paquete está puesto el tema sobre la extradición. Creo que es un tema importante, creo que es un tema que coadyuva, pero no es el centro del problema.
Sin embargo, me gustaría que se lo ponga y se lo trate a nivel de una consulta popular, porque así un poco acabaríamos todo este mito de que la extradición, los que están a favor están en contra. Ahí se me quedó congelado el doctor. En medio de este diálogo estamos hablando con Daniel Pontón y con André Benavides. A ver, quiero ir profundizando un poquito en el primer paquete, que yo insisto, el primer paquete, y estoy de acuerdo con lo que dice André Benavides, el primer paquete no plantea ningún tipo de texto concreto. La primera pregunta, ¿está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional? No sé hasta qué punto cabe esta pregunta, doctor. ¿Qué significa eso? Son actuaciones que actualmente ya hacen las Fuerzas Armadas en función de lo que te dice la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Sin necesidad de ningún tipo de reforma adicional. Sin necesidad de consulta popular, sin necesidad de reforma legal. E inclusive, si es que quisiéramos de alguna manera dotar a las Fuerzas Armadas de aquellas atribuciones en materia complementaria de seguridad ciudadana, usted ya tiene la reforma parcial a la Constitución que fue aprobado hace pocos meses por la Asamblea Nacional. Así que decir que actualmente no existe el mecanismo, no existe la atribución, es totalmente falso. Déjeme preguntarle lo mismo a Daniel Pontón. ¿Coincide con ese criterio? O sea, cuando aquí nos preguntan en la primera inquietud, si estamos de acuerdo con que Fuerzas Armadas inician acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, la pregunta es, ¿se necesita este interrogante, doctor Daniel Pontón? A ver, coincido con Andrés que eso ya está estipulado. Lo que sí me queda una duda ahí es que, si bien es cierto, hubo ya una reforma en el mes de diciembre, la reforma constitucional que se planteaba, tengo entendido que el paso siguiente ahí es una consulta popular para ratificar en las urnas eso, ¿no? Un referéndum ratificatorio, eso dice, porque es una reforma constitucional y ahí se necesita la ratificación en referéndum del pueblo. Entonces, por lo tanto, no está vigente. Entendería que eso es así, ¿no? Por eso es que ahorita se necesita esta excepción para que Fuerzas Armadas esté presente en las calles, ¿no? Y eso me parece que hay un vacío ahí, pero bueno, en todo caso. A mí me preocupaba un poco esa pregunta, el tema de los anexos, ¿no? Porque determinaba, básicamente, bueno, hablaba y un tema, creo que el tercer punto del anexo, que decía que Fuerzas Armadas, el COSEP establecerá los mecanismos de evaluación, no recuerdo con más las palabras exactas, que se debe hacer en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, básicamente el COSEP decide cómo se va a evaluar el accionar de Fuerzas Armadas sobre todo, en materia de derechos humanos. Me parece que es extremadamente peligroso. Me gustaría más bien ver qué opina Andrés de eso, porque eso, desde el punto de vista jurídico, podría tener algún tipo de consecuencias. Esta pregunta parecía un poco de más, pero si uno mira el anexo, tiene una connotación importante. Y me parece que detrás de esto, porque no sé si se dieron cuenta, detrás de esto, es algo que es una agenda, en este caso militar y policial, está la capacidad de abrir mucho más el espectro para el uso de la fuerza, ¿no? Yo creo que ese es el gran tema político que está detrás de esto. Yo creo que este es el punto neurálgico, y muchas preguntas están ahí, por ejemplo, el tema de la justicia hacia policías y militares, y otras preguntas que realmente apuntan ahí. Desde ese tema, yo creo que más bien esta consulta, desde ese punto de vista, es medianamente peligrosa en materia de controles democráticos para el accionar el uso del poder y la fuerza, que cualquier sistema democrático lo tiene, ¿no? Que en este país, por el tema de la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el narcotráfico, se han ido perdiendo esas visiones, y realmente ahí entramos en un peligro enorme en materia de límites, ¿no? Que es lo que se requiere. André, decía Daniel, para ver si usted puede aclarar esa duda jurídica que tenía. El gran problema aquí, estimado Fabricio, es que no sabemos qué dice el anexo. Ese es el tema. O sea, si te dicen, sí, tú quieres que Fuerzas Armadas haga este tipo de prevenciones. El anexo no se ha hecho público. Es que el anexo lo van a presentar cuando el momento que... O sea, el anexo te dice que presentará un proyecto de ley. Claro. Pero hasta que llegue el proyecto de ley no sabemos cuál es el alcance. Y ahí es justamente donde tenemos este problema de cuál va a ser realmente las actuaciones que pueda tener Fuerzas Armadas, que pueda tener el COSEPE, y a la final del día qué actividades o hasta dónde podrían llegar esas actividades. Por eso es que lo que decía la Corte Constitucional, yo necesito saber cuál va a ser el efecto jurídico de aquello, porque esto es el todo y la nada. Sí, parece que va a solucionar los problemas de inseguridad, pero no sabemos de qué manera, cuándo y cómo va a ser la forma de aquello. Correcto. A ver, en la segunda pregunta ahí,
Nos preguntan o nos quieren consultar si estamos de acuerdo con que los militares realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para ingreso en los centros de rehabilitación social. Yo creo que eso va de la mano con la inquietud que decía Daniel Pontón, André, en el sentido de que se entiende que los militares tienen tareas específicas y en estado de excepción pueden apoyar cuestiones como esta. Hay esta reforma constitucional que fue aprobada por la Asamblea y que tiene que ser ratificada por el país en un referéndum. ¿Cómo ve usted esta segunda pregunta? A ver, es importante tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas sí pueden entrar a los centros de rehabilitación social. ¿Pero en qué contexto? Ahí tenemos dos contextos. Uno, cuando tenemos un estado de excepción, y el otro cuando existen amotinamientos o este tipo de circunstancias que se dan en las cárceles. Lo que te dice actualmente el Código Orgánico Integral Penal es que Fuerzas Armadas pueden entrar, corrigen lo que está pasando ahí y salen. Eso actualmente puedes. Hacer un control. Pero con estado de excepción. Sin estado de excepción. Sin estado de excepción. Sin estado de excepción. Ojo con eso. Eso dice el COIP, Yeah. el libro tercero. Tú puedes entrar y puedes salir por las vías. A diferencia de un estado de excepción que en efecto se pueden militarizar los centros de rehabilitación social. Que es lo que está ocurriendo en este momento. Por eso los militares han logrado entrar a la cárcel de Turi, han encontrado algunas sorpresas o al complejo penitenciario de Guayaquil. Claro, entonces, por ejemplo, cuando se arma o como dicen, el despelote, ahí sí pueden entrar las Fuerzas Armadas. Ahora, el segundo contexto, Fuerzas Armadas puede hacer un control de armas, municiones y otro tipo de equipamientos, puede hacerlo, pero en la parte externa de los centros de rehabilitación social. Lo que nos dice esta pregunta es que, en efecto, el control va a ser interno. Pero como yo digo, bueno, o sea, en una situación ordinaria, entenderíamos que en un centro de rehabilitación social no debería existir armas. Pero bueno, ya sabemos que la situación es totalmente distinta y evidentemente tenemos otras connotaciones. Pero, como te decía Fabricio, tomando en cuenta el caso específico, excepcional de los amotinamientos, Fuerzas Armadas sí podría entrar y justamente hacer este control de armas y salir hasta que se regularice la situación. La presencia hoy de los militares, doctor Pontón, de alguna manera contribuye a esto que está diciendo André. Bueno, a ver, en la parte política es importante lo que están haciendo, ¿no? Creo que la Fuerza Armada tiene un gran prestigio institucional y eso la gente recurrentemente clama la acción de las Fuerzas Armadas de una forma más contundente. Creo que a ese punto es importante porque más allá de los resultados, que yo creo que lo que demostró el gobierno en estas dos últimas semanas de resultados todavía creo que es bastante prematuro, ¿no? Muchos esperaríamos ver qué pasaría en el futuro, pero desde el punto de vista político la cuestión se ha estabilizado y bueno, eso es importante. Ahora, con respecto al tema de armas, ¿no? O sea, yo creo que, por más de, bueno, no tener idea de esta tema jurídica no específica, pero creo que me parece que es una pregunta redundante, ¿no? Porque yo entendí que Fuerzas Armadas ha trabajado sistemáticamente en eso, ¿no? Y bueno, y el estado de excepción que el presidente Lazo en su momento desescoge, yo decía de forma bastante irónica, ¿no? Yo no sabía cuándo estábamos no en estado de excepción y cuándo no estamos en estado de excepción, porque lastimosamente hubo tantos que ya se hizo parte de la cotidianidad, ¿no? Y eso le da la posibilidad a las Fuerzas Armadas hacerlo, ¿no? ¿Por qué no se hizo, no? ¿Por qué las Fuerzas Armadas había arsenales, encontraban armas de otra acción, inclusive militar, inclusive con las capacidades que tenía las Fuerzas Armadas de entrar al acceso penitenciario, de hacer requisas y hacer lo que actualmente aparentemente está haciendo de una manera contundente? No lo ha hecho, bueno, no se sabe, ¿no? Por lo tanto, me parecería que esa pregunta más bien es ratificar algo que ya todo el mundo debe de cada cajón. Oye, déjeme opciones concretas, ¿no? Y déjeme añadirle algo que me escriben acá y gracias. Me dicen que la ley que regula el uso legítimo de la fuerza autoriza el ingreso para control de armas al interior de cualquier momento. De hecho, la ley reguló todo el accionar de Fuerzas Armadas, inclusive en cumplimiento de su rol complementario, lo que podría hacer pensar que es innecesaria inclusive la reforma parcial. Pero acá me dicen que ya esta ley, doctor Pontón, que regula el uso legítimo de la fuerza, ya está ahí. O sea, es cuestión de aplicar esa ley, doctor. A ver, pero no se olvide, estimado Fabricio, que esa ley fue observada por la policía, y bueno, Fuerzas Armadas de esta manera también, porque se mostraron bastante contrarios a algunas cuestiones que se habían consagrado ahí. A mí me parece esa ley una muy buena ley, ¿no? Yo la había revisado y vi
cómo se trabajó la Asamblea, hubo un debate enorme, trabajo bastante profundo de la Comisión de Seguridad en este tema. Sin embargo, aquí el punto que está en esencia básicamente es hasta que la posibilidad de un mayor uso discrecional de la fuerza. Ese es el punto, ¿no? Yo por lo tanto creo que la primera pregunta, a mí me genera dudas, es peligrosa para este tema, ¿no? Y ahí me parecería que la pregunta en sí, como está planteada, parecería ingenua, pero tendría connotaciones muy relevantes en este tema, ¿no? Y en un país que medianamente se respete, que es democrático, es un tema que debe ser regulado y normado. No se trata aquí de hacer una cacería y un uso indiscrecionado de la fuerza para limitar, porque ya hemos visto la experiencia en otros países, ¿no? A dónde termina esto, ¿no? André, esta ley, como me dicen acá, esta ley de uso legítimo de la fuerza ya otorga los instrumentos que se necesitan para este combate al crimen organizado y la inseguridad, y haría innecesaria esta consulta con estas preguntas que estamos analizando. Por supuesto, por varios aspectos. El primero de ellos, justamente con el comentario que complementan y tú lo has traído a colación, en efecto, el Código Orgánico Integral Penal ya permite aquello y ha sido ratificado por la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, primer punto. Segundo punto, en la pregunta de consulta popular de este primer paquete también se dice que no sean privados de la libertad policías militares en ejercicio de sus misiones constitucionales. Bueno, prácticamente estás repitiendo lo que ya te dice el Código Orgánico Integral Penal en materia de prisión preventiva y también lo que se ha regulado en la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Porque, ¿qué es lo que te dice? Si un militar o un policía, en este caso, comete un presunto delito porque está garantizando la seguridad ciudadana, los derechos de un tercero o los derechos de sí mismo, lo que te dice es que no debería ser privado de su libertad, que eso debería ser la última excepción, e inclusive, en el peor de los casos, si es que fuera privado de su libertad, debería ser en una celda separada donde se garanticen todas las seguridades del caso. Pero que te den actualmente una prisión preventiva en ejercicio de atribuciones constitucionales es harto complejo. O sea, prácticamente nos están preguntando lo que ya está regulado en dos cuerpos legales. Ahora, no vamos a alcanzar a revisar todas las preguntas en honor al tiempo, pero por ejemplo, de ese primer paquete, me parece que lo que podría generar inclusive mayor controversia tiene que ver con el incremento de las penas. Se plantea incremento de las penas sin precisar hasta dónde. Por delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros. ¿Cómo le ve, André, esta posibilidad de incrementar las penas en el contexto de esta crisis? Esta es la reforma o propuesta más populista que existe dentro de la consulta popular. Y es la propuesta que más utilizan nuestros asambleístas para decir y justificar que están haciendo algo. Si usted pasa por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, va a ver que el 80% de reformas al COIP son incremento de las penas. Por ahí tenemos una deficiencia en nuestra Asamblea Nacional y en esta propuesta de consulta popular. ¿Por qué? Caso que con el endurecimiento de las penas, ¿se va a solucionar el tema de delincuencia organizada? ¿Se va a solucionar los índices de sicariato? Como que si el delincuente va a salir a comprar el Código Orgánico Integral Penal y va a revisar, a ver, el de asesinato está de 19 a 20, el de sicariato de 20 a 25, ah ya, entonces solo voy a hacer asesinato y no sicariato. Aquí lo que le interesa al delincuente ni siquiera es ver cuánto está la pena, sino la forma de cómo cooptar al juez, al fiscal y quedar en situación de impunidad. Eso es lo que está pasando. Así que, si es que vamos a agravar las penas para solucionar este problema, nos están vendiendo una idea falsa. Por ahí no pasa. Por ahí no pasa. Entonces pongamos todas las penas a 100 años o cadena perpetua y a ver cuál es la solución. ¿Qué piensa Daniel Pontón sobre el endurecimiento de las penas para estos delitos? Bueno, yo valgo más en la lógica criminológica, ¿no? Si las penas sirven para reducir el delito, es un gran tema, ¿no? Un gran debate, un viejo debate. Yo creo que sirve para ciertos delitos y otros no. Pero más allá de la parte instrumental, que es distinto no, creo que, como repito, yo creo que aquí hay un problema que es político, ¿no? Y básicamente también es genera un consenso sobre ciertas conductas que considero que son inapropiadas. Por ejemplo, el tema del secuestro extorsivo, ¿no? Todo el tema de las vacunas que han crecido en los últimos años, que de una manera importante, ¿no? De una vez, no, ha sido una comparación con Colombia, ¿no? Por
respecto al secuestro, mientras aquí, bueno, no tengo el dato exacto, pero aquí se grababan las penas sobre secuestro de 5 años, y en Colombia se ponían 20, ¿no? Porque realmente ese problema empezó a ser en Colombia en una época donde los secuestros eran parte de cada día, y necesitaron ellos endurecer las penas para tratar ese tema. Porque no solamente esto implica sancionar más, sino también genera canalización de política pública. Me parece que eso es importante. Yo creo que el país necesita un endurecimiento del sistema penal para ciertas conductas que son intolerables, ¿no? Y eso no quiere decir que se proclive la mano dura. Yo creo que aquí hay que utilizar el sistema penal de una manera correcta, no con efectos populistas, pero coincido con Andrés. O sea, si uno cree que solamente le va a dar el problema, estamos lejos de la realidad. Aquí hay todo un problema de aplicación, y el problema que tiene el país en los últimos años es la impunidad, ¿no? Que lastimosamente ahí la justicia nos queda debiendo muchísimo en el tema, ¿no? Porque nadie da cuenta de cómo están tratados, por ejemplo, temas de la fiscalía. Por ejemplo, yo pongo un caso, la fiscalía es la responsable de la investigación criminal en este país, y ellos nos deben decir qué está pasando o qué está haciendo para resolver los casi 8.000 casos de homicidios que hubo el año pasado. Entonces aquí hay un gran déficit del accionar de la justicia, que no solo se resuelve con el tema de las penas, pero el sistema de penas sirve para reformar el sistema penal en general y hacer que la justicia funcione de una manera importante. Yo lo llamo incentivo penal, bienvenido sea, ¿no? Pero claramente es insuficiente solamente el hecho de tener una consulta sobre el tema. André, ¿iba a decir algo? Pensé que iba a decir algo. Oye, para cerrar, como digo, se me va a quedar un montón de material en el tintero, pero a propósito de un mensaje que recibo de la asambleísta Natalie Morillo, gracias, que está en sintonía. El tema de policías y militares que eventualmente puedan ser procesados. Esta salvedad que se coloca ahí es necesaria, André. Como ya lo habíamos indicado, Fabricio, a ver, hay varios cambios que son interesantes. A ver, el primero del tema de la prisión preventiva es algo que ya existe. De acuerdo, eso ya en realidad estamos ratificando lo que actualmente ya ha sido regulado por la Asamblea Nacional, tanto en el COIP como en la Ley de Seguridad, como es la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Lo que sí me parece interesante de estas reformas, y creo que es una de las rescatables, tiene que ver con la creación de jueces especializados que van a procesar a policías y militares. O sea, volver a los tribunales de policía y militares como era antes, ¿o no? Así es, y de hecho la propia Constitución lo dice, sino que por un tema de ahorrarse recursos, un tema de evitar mayor gasto, lo que se hizo, por ejemplo, es crear las salas en la Corte Provincial, crear las salas en la Corte Nacional de Justicia, que usted le pone sala de lo penal, etcétera, 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 y también policial y militar. Eso es lo que se ha hecho, ¿sí? Pero a la final del día la Constitución sí te establece que tienes que tener una justicia especializada en la materia. Y yo creo que en este tipo de cuestiones, creo que es importante tener al menos esas garantías con jueces especializados que conozcan cómo se manejan este tipo de procedimientos, cómo se siguen los protocolos respecto al uso progresivo de la fuerza. Si bien es cierto, hay jueces ordinarios que lo conocen, pero también no al detalle. Y de esa manera, evidentemente, se da un mensaje claro y de respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que en el caso que necesiten o deban ser procesados, evidentemente van a tener jueces probos que conozcan sobre cómo funciona eso. Porque recuerda usted, Fabricio, lo que pasó hace poco con un policía que abatió a unos delincuentes. Fue procesado, fue sentenciado. Lo del policía Olmedo, en Riobamba. Así es, y la Corte Nacional de Justicia le absolvió, e inclusive fue objeto de un reconocimiento por parte del presidente de la República. Entonces este tipo de cuestiones son las que no deben pasar, y creo que en los actuales momentos que está viviendo el país, más allá de que sea el presidente de la República, etcétera, aquí debe haber un respaldo ciudadano institucional al Estado, más allá de la bandera política, y creo que este es un mensaje bastante importante para aquello. Y con usted cierro, doctor Pontón, porque acá me dicen, a propósito de esta conversación, de este tema, entre los estándares debería incluirse que el Estado no puede abrir la puerta para el uso arbitrario de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. O sea, a pretexto de esta suerte de prerrogativa que tendrían policías y militares que podrían o pudieran ser procesados por el ejercicio de su trabajo, doctor. Partamos un principio, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que tiene el Estado para enfrentar esto? Para frenar la delincuencia. ¿Cuál es el instrumento principal? El imperio de la ley, ¿no?
Y eso básicamente implica también una limitación al uso de la fuerza, ¿no? Yo creo que aquí en esta consulta yo sí veo un trasfondo, mensaje político institucional marcado hacia tener una mayor discrecionalidad en el uso de la fuerza, por varios factores, ¿no? El tema de la justicia, el tema de la primera pregunta y algunas cuestiones más que están ahí. Yo creo que eso tenemos que entender bien, pero aquí hay un mensaje que creo que debemos tener claro, ¿no? O sea, un Estado que de cierta manera esté buscando promover, no sé si de una forma directa, pero también puede ser indirecta, acciones que se salgan por fuera del ámbito legal, estaríamos compitiendo con las mismas armas que la delincuencia, absolutamente ya no habría una distinción entre lo que es lo legal y lo ilegal. Yo creo que ese es un tema que es clave, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que se exige más allá de fuerza es también profesionalismo, y ese tema, a mí, por ejemplo, yo sí lo digo abiertamente, me parece un exceso que el presidente de la República el día de ayer o antes de ayer haya premiado al señor Olmedo cuando claramente hubo una negligencia en el uso de la fuerza. Me parece que es un tema que hay que tener claro, porque el Estado, esa es la fuerza que lo puede atacar. No solamente aquí, no se trata de quién es más fuerte, quién la tiene, como dice, quién tiene los músculos más grandes, sino básicamente es hacer el Estado prevalecer el ámbito legal. Y aquí no se trata de favorecer a nadie, sino se trata de que aquí prevalezca el bien común, y eso creo que es lo fundamental, ¿no? Correcto. Quiero agradecer a Daniel Pontón, que ha estado conectado con nosotros vía telemática, tratando de entender algunos elementos, no todos, en honor al tiempo, de lo que se plantea como esta intención de llevarnos a consulta popular. Y yo coincido plenamente con el hecho de que con lo que está pasando en el país, me parece a mí que es innecesaria esta consulta, porque además hay herramientas que se pueden normar desde la Asamblea y hay otras que directamente puede el Ejecutivo aplicar sin necesidad de consulta popular. Gracias a la distancia, Daniel Pontón. Gracias, André Benavides. Muy amable. Gracias por la invitación. Gracias. Este es Juntos por tu Seguridad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.